Amigos, y el Ministerio de Salud Pública autorizó la quinta dosis de refuerzo contra el COVID-19. También, amigos, el ministro de Salud alertó que seguirán registrándose más casos de cólera en la República Dominicana. También, amigos, el frío de fin de año incide en el aumento de las infecciones respiratorias. Amigos, y Politur y CESAC lanzan operativo para reforzar seguridad en los alrededores de la isla. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Estamos, amigos, en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vaya a YouTube, Consulta Participativa, y activen la campanita de notificaciones para que reciban todo el contenido de nuestras consultas de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como Ricardo Pelman, todo juntito, @consultapar en Instagram también, en Twitter, @consultapar, en Facebook, Consulta Participativa. Amigos, nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com. También, amigos, estamos para todos ustedes en nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, el 809-769-4500. Escríbanos. Háganos sugerencias sobre contenido e invitados y de seguro le complaceremos. Amigos, como siempre, dar las gracias a todos ustedes que nos sintonizan en domingo a esta hora familiar, hora de almuerzo de 12 a 1 de la tarde, y a todos los amigos allende los mares que desde diferentes naciones nos sintonizan y reportan nuestras consultas. Gracias del alma. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y con 5 semanas consecutivas registrándose aumentos en los contagios del COVID-19 y la tasa de positividad, el Ministerio de Salud Pública autorizó la colocación de la quinta dosis de refuerzo contra el coronavirus. Iniciamos esta semana oficialmente con la quinta dosis para todas personas mayores de 18 años y más que tengan 4 meses de haber recibido la cuarta dosis. Ya pueden estas personas recibir su quinta dosis en cualquiera de los puertos de vacunación, anunció la directora de Inmunoprevenibles, Aida Lucía Vargas. La quinta dosis para el COVID-19 puede ser colocada a partir de los 4 meses de haber recibido la cuarta dosis, y que esta vacuna estará aplicando en cualquiera de los 226 puestos habilitados a nivel nacional, y también se inoculará contra la influenza, acotó la funcionaria. De su lado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó que hay 10 pacientes positivos a COVID internos en cuidados intensivos. Ha aumentado ligeramente este número de personas que están ingresadas, pero son personas que no estaban vacunadas o apenas tenían 2 dosis, explicó el funcionario, mientras hacía el llamado a que todos los ciudadanos completen sus esquemas de la cuarta dosis. Reconoció que no fueron tantas como quisieran las personas vacunadas con la cuarta dosis, y de la quinta afirmó que a nivel internacional ya está estandarizado ese refuerzo. Pérez indicó que los contagios por COVID se están concentrando en las zonas urbanas, en provincias como el Gran Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Monteplata, San Cristóbal, y recalcó
que el gobierno cuenta con capacidad de respuesta para hacerle frente a este incremento de casos. Al preguntársele sobre la efectividad de seguir inoculando con vacunas de la cepa original, el funcionario aseguró que sí brindan protección y están avalados por la farmacéutica que la fabrican, contando con inmunidad celular e inmunidad humoral. Con relación a las vacunas bivalentes, que cuentan con una mezcla de la cepa original y otra de Omicron, dijo: estamos en un proceso de conseguirla con Pfizer. Y a propósito de esto, amigo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, alertó el viernes que en República Dominicana seguirán registrándose casos positivos de cólera ante las faltas de controles en la vecina y hermana República de Haití, donde se han reportado cerca de 300 muertes en los últimos meses por esta enfermedad. Estoy seguro que van a seguir apareciendo casos de cólera, porque en Haití no hay ningún control, afirmó el funcionario. Rivera dijo que en la nación se están realizando todos los esfuerzos de control interno y puso como ejemplo los cercos epidemiológicos colocados en la provincia donde se han reportado casos positivos de esta enfermedad. Señaló que gracias a esta medida los casos detectados no se han propagado. El ministro Daniel Rivera exhortó a la población a seguir las recomendaciones del cólera, una infección diarreica aguda causada por la ingesta de alimento o agua contaminadas. Insistió en la importancia del lavado de manos, no utilizar ningún alimento crudo y solo tomar agua potabilizada. Y de esa manera vamos a evitar cualquier enfermedad, sostuvo el ministro Rivera. Por otro lado, el ministro exhortó a la población dominicana a acudir a los centros de vacunación para colocarse el refuerzo del año contra el COVID-19. Esto siempre garantizando que las vacunas colocadas en el país son eficientes. Y amigos, es bueno recordar que desde Consulta Participativa hemos mantenido una campaña de más de 2 años con respecto a la higiene, a observar el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos, amigas, hay que constituirse una herramienta de salud para ti y para los tuyos. También, amigo, la doctora Evangelina Soler, neumóloga, afirmó que el frío de fin de año y los virus circulantes forman el ambiente perfecto para que se registre un aumento de infecciones respiratorias y mayormente cuando las temperaturas, como está ocurriendo en este momento, bajan. Se afecta a todo. El aparato respiratorio, dijo la profesional, las vías aéreas superiores hasta las inferiores, y se propicia el desarrollo de procesos infecciosos, sobre todo porque están circulando varios virus esta temporada, recargó la neumóloga. La doctora Soler reconoció que en las últimas 4 semanas ha habido un incremento en los contagios del COVID, pero dijo, este no es el único virus que amenaza la salud de los pulmones, pudiendo elevarse el número de infecciones con las temporadas y las fiestas que se avecinan. El frente frío que estamos experimentando con temperatura más baja de lo regular impacta de manera directa
al aparato respiratorio, por lo que se espera que se aumente los contagios en estas navidades, tanto de los procesos habituales como también de los procesos por virus emergentes, amigos, y ahí insistimos, como la influenza, el coronavirus, el sincitial y adenovirus. Afirmó la doctora Soler que la nariz está diseñada para regular la temperatura del aire que entra a las vías respiratorias, pero cuando hay cambios abruptos se alteran todos los mecanismos de termorregulación y se alteran los mecanismos inmunológicos. Y esto propicia que se produzca sinusitis, rinitis y también son más frecuentes los procesos infecciosos. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos que nos acompañen en nuestra consulta central, donde estaremos hablando de anemia en la enfermedad crónica renal con el doctor Carlos Escaño, nefrólogo. Volvemos en un momentito con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, tenemos hoy el grato honor de contar con la presencia en consulta participativa del doctor Carlos Escaño, nefrólogo, con quien vamos a consultar sobre las patologías renales y sobre las anemias y la enfermedad renal. Bienvenido a consulta participativa, doctor. Buenas, un saludo, un placer participar en su programa. Gracias, doctor. El placer es nuestro porque uno de los objetivos de nuestro programa es llevar orientación de salud y fundamentalmente nos gusta que los jóvenes profesionales de la medicina pues participen con nosotros, porque siempre hay en esa juventud profesional de la medicina cosas nuevas y están, como digo yo siempre, al último guay. Sí. Doctor, pero vamos a entrar en materia de una vez, vamos a arrancar de una vez. ¿Cuáles son las principales enfermedades renales, doctor? Bueno, primero hay que definir qué es enfermedad renal crónica en sí. Enfermedad renal crónica es cuando hay una disminución del filtrado o algún hallazgo que indique daño renal en los diferentes estudios que uno hace, por ejemplo, de lo de sangre, orinas y imágenes. Entonces, es que ocurre más de 3 meses. En las principales causas de la enfermedad renal crónica, porque la enfermedad se divide aguda y crónica. O sea, insuficiencia, le dicen también insuficiencia renal aguda, pero se puede decir enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Las principales causas son la presión arterial alta, la diabetes, esas son las dos principales. Después sigue las enfermedades poliquistosis renal, que son cuando salen muchos quistes en los riñones. Después siguen las enfermedades glomerulares, que aquí en Dominicana esa no se diagnostica mucho, porque aquí no se realiza mucho estudio de biopsia. Pero las enfermedades glomerulares es una causa muy común, que ahí están, por ejemplo, las enfermedades lúpicas, el lupus, puede provocar enfermedades glomerulares. Hay otras patologías como enfermedad de cambio mínimo. También está la glomerulopatía membranosa. También están la nefropatía por IgA, etcétera, son muchas. Después están las causas obstructivas, como los cálculos renales pueden provocar enfermedad renal crónica.
También están las infecciones urinarias, también están los por causa de nefrotoxicidad, por fármaco o algún tóxico. O sea, esas son las principales causas de daño renal. Y hay también factores de progresión de provocar daños renales, como son las personas, por ejemplo, que tienen colesterol alto, se puede decir dislipidemia. Y las otras que había dicho, las dos principales, presión alta y la Doctor, diabetes. nos llama mucho la atención que usted nos dice que hay un tipo de patología renal que no se diagnostica mucho en el país por los estudios y esas cosas. ¿Cuál es la enfermedad renal más conocida en el país, que más se diagnostica en el país? Bueno, porque es un tema muy amplio, pero la más, porque es que abarca muchas enfermedades, porque por ejemplo, enfermedad renal son, por ejemplo, cualquier patología que provoque daños renal. Por ejemplo, los cálculos renales muy frecuentes en consulta y las infecciones urinarias, que puede provocar una pielonefritis, porque es un tema muy amplio, que está enfermedad renal crónica, que hay muchas causas que provocan enfermedad renal crónica, que eso es crónico. Eso son personas que, por ejemplo, los hipertensos, que tienen presión alta, duran 10 años con la presión descontrolada y le provoca daños en los capilares pequeños del glomérulo, lo que se llaman glomérulos en el riñón. Y este daño provoca que el riñón, lo que le dicen a alguna persona, que se va secando. Y le dicen así porque el riñón se va poniendo más pequeño, pierde su forma cuando uno le hace los estudios. Ahí es que llega la diálisis. O sea, cuando el riñón, ya la diálisis, la persona llega a la diálisis, cuando el riñón ya no puede mantener el equilibrio en el cuerpo, o sea, la homeostasis, que no hace su función de eliminar el exceso de líquido, el potasio, las toxinas urémicas. Ahí es que viene el problema, otras complicaciones de enfermedad renal crónica como las anemia, trastornos óseos. O sea, las personas con enfermedad renal crónica tienden a tener problemas que se les fracturan los huesos fácil, tienen calcificaciones vasculares. También se le pone la piel más oscura y reseca, que es por la toxina urémica que produce la acumulación, o sea, la acumulación en el cuerpo porque no la está eliminando. Bueno, la presión alta porque se pierde la regulación de la presión. Y entonces un tema muy amplio, pero de la más frecuente, o sea, porque lo que llega más a consulta son eso, la litiasis, los cálculos renales, las infección de tracto urinario, la enfermedad renal crónica en sí. Bueno, también están los quistes renales. Los quistes renales se ve. La que yo le mencioné, enfermedades glomerulares, diagnosticados por biopsia, eso no es muy común. O sea, es porque aquí en Dominicana no se realiza mucho por el asunto, por ejemplo, de los seguros. O sea, porque la biopsia renal sí se realiza aquí, pero Doc- es como el estudio, no tienen los equipos en el país, entonces tienen que mandarlo a Panamá o Estados Unidos. Aquí en el país no se realiza el estudio de la biopsia renal, por lo menos los conocimientos que yo tengo, aquí no se realiza, tienen que mandarlo en el exterior. Doctor, pero para diagnosticarse la enfermedad renal crónica, ¿hay algún tipo de etapa de la enfermedad renal? ¿Hay etapas, fases de la enfermedad renal que conduce a la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Sí, sí. Tiene 5 estadios la enfermedad renal crónica. Para el diagnóstico, como había dicho, uno le indica unos estudios de sangre, orina y imagenológicos. Entonces, uno lo que le realiza son el estudio, la hemoquímica. En la hemoquímica está la creatinina, específicamente más la creatinina, pero uno indica creatinina y urea, que esa específicamente valora la función renal, más los exámenes de orinas,
que uno ve si tiene si la persona tiene pérdida de proteína, que según la pérdida de proteína tiene una subclasificación, la enfermedad renal crónica. Entonces, la mayoría de los pacientes pueden estar estadio 3, que esa es la más frecuente de los estadios de la enfermedad renal crónica. Son 5. La última es la que nadie quiere llegar, que es la diálisis, el estadio más avanzado. Entonces, uno lo que hace cuando se realizan los estudios, la creatinina, el valor de la creatinina uno lo calcula, porque hay una ecuación, que hay una aplicación, es que uno pone el valor de la creatinina, la edad de la persona y el sexo, porque mayormente el sexo masculino tiene la creatinina más alta que el sexo femenino. Eso es debido, porque la creatinina se produce, la creatinina es un compuesto del músculo, o sea, es un compuesto que viene de la creatina, de la masa muscular, que entonces se degrada creatinina. Y ese compuesto, el riñón lo filtra y lo elimina. Entonces, cuando la persona tiene daño renal, la creatinina no se está eliminando, entonces se va acumulando. Entonces, con la aplicación, que eso está incluso en Android o en páginas de internet, la ecuación más usada es la CKD-EPI. Entonces, uno pone los valores ahí y le da el filtrado glomerular. Entonces, según el filtrado glomerular, el paciente uno lo clasifica en qué estadio está. Y según los niveles de albúmina, que uno le puede mandar a hacer una proteinuria 24 horas, uno puede clasificarlo según el nivel que tenga de albúmina. Entonces, por ejemplo, el estadio 1 de enfermedad renal crónica es cuando el filtrado está encima de 90 mililitros sobre minuto. Y cuando es estadio 2, es que se mantiene entre 60 a 89 de mililitros sobre minuto. En esos dos estadios es enfermedad renal crónica si hay un hallazgo de daño renal. Por ejemplo, que tenga proteinuria. Siempre no es normal. O sea, un examen de orina con proteinuria, eso no es normal. Si la persona tiene proteinuria, hay que investigar la causa. Si, por ejemplo, si tiene alguna infección, si tiene algún cálculo, si está diabético, si tiene la presión alta, si está usando algún medicamento nefrotóxico, o sea, que esté provocando daño renal. También hay que investigar a la persona. Entonces, si uno tiene un paciente que tiene, por ejemplo, el filtrado encima de 60, pero tiene, por ejemplo, una microhematuria, una hematuria y tiene más de 3 meses, ya eso hay que clasificarlo como enfermedad renal crónica. O si tiene una proteinuria, entonces hay que estudiarlo. Ahora, si esa microhematuria, por ejemplo, es una persona que tiene 15 años, porque hay personas que tienen algún, algún hallazgo, hay que investigar, porque hay personas que tienen como ese hallazgo de muchos años, los riñones están funcionando bien. Ahí no sé, porque enfermedad renal crónica se clasifica cuando puede provocar una evolución, una progresión de daño renal. Pero siempre los dos primeros estadios, si no hay ningún daño, sin ninguna presencia de algo que provoque daño renal, no es una persona que tú la vas a catalogar como que tenga un daño renal. Ahora, ya cuando tiene menos de 60 de filtrado, ya eso automáticamente es enfermedad renal crónica, independientemente que tenga un signo de daño renal como proteinuria, leucocituria o microhematuria más de 3 meses. Entonces, eso ya uno lo clasifica según la proteinuria de 24 horas. Mayor proteinuria es mayor riesgo y mayor progresión para que el daño renal avance a un estadio peor y puede llegar a diálisis. O sea, si usted tiene una persona que está orinando 3 gramos todos los días, que eso es demasiado, 3 gramos de proteína todos los días, ese riñón va a deteriorarse. O sea, esa persona en un futuro va a llegar a diálisis. Que eso hay que analizar, o sea, estudiar bien qué se puede hacer con esa persona para intentar disminuir esa proteinuria. Entonces, cuando en el examen de orina el paciente tiene menos de 30 miligramos sobre decilitro y un filtrado menos de 60, se cataloga a 1.
O sea, por ejemplo, ese diagnóstico exacto fuera enfermedad renal crónica, estadio 3A, A1. Si tiene, por ejemplo, menos de 60, porque el filtrado menos de 60 ya es estadio 3. Y si está entre 60 y 45, es ya estadio, o sea, 3A. De 59 a 45 es 3A. Y de 44 a 30 es 3B. Y de menos de 30 es estadio 4. Ya cuando llega menos de 15, ya es el último estadio. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene un filtrado, vamos a poner 58 mililitros sobre minuto, según el cálculo que le había dicho de la aplicación. Sería, por ejemplo, estadio, pues 58 es estadio 3A, 3A, porque estadio 2 encima de 60, o sea, 60 para arriba. Sería estadio 3A, A1, si tiene menos de 30 miligramos sobre decilitro. Ahora sí, si la persona tiene de 30 a 300 es A2. Y si encima de 300, que ya es macroalbuminuria, que es proteinuria, ya es A3, que es la última clasificación de alguna. O sea, Bien, microalbuminuria es menos de 300, de 30 a 300 y menos de 30 es normal. doctor, vemos que la enfermedad renal crónica en sus etapas, ciertamente como usted señala, ya ese estadio 4, ese estadio 5, pues es el más peligroso. Pero dígame, doctor, ¿qué relación tiene la anemia con la enfermedad renal crónica? Esto, después de la pausa, doctor. ¿Cuál es la relación de la anemia con la enfermedad renal crónica? Y si en la enfermedad renal crónica se conoce la anemia con con otro nombre. Ok. Bueno, la anemia es una complicación muy frecuente en la enfermedad renal crónica, para no decir que lo tiene todos los pacientes, pero prácticamente de 10 pacientes lo tienen 9, así decirlo, pero prácticamente todos tienen anemia cuando va progresando la enfermedad. La anemia es, primero la definición de anemia. Anemia es cuando la persona tiene los niveles de hemoglobina o glóbulos rojos debajo de los niveles normales. Ya ahí se cataloga anemia. Entonces, la anemia ocurre en la enfermedad renal crónica debido al que el riñón produce la eritropoyetina, que lo produce unas células especiales que hay, son unos fibroblastos. Entonces, al deteriorarse el riñón y la anatomía y la disminución de tamaño, se va disminuyendo la producción de eritropoyetina, y de aquí que viene la anemia. La anemia en estos pacientes, mayormente, como había dicho anteriormente, de los estadios, la anemia mayormente se ve en el estadio 3 y 4. Pues ya lo había dicho anteriormente los estadios, pero mayormente los pacientes de estadio 3 y 4 tienen anemia, y en los diabéticos tiende a verse en el estadio 3. Y ya estos pacientes cuando tienen anemia, tienen que inyectarse la eritropoyetina, es como una insulina, porque es lo mismo que la insulina. Al disminuir la producción de eritropoyetina, hay que ponérselo. Además de otras causas que pueden ocurrir, que pueden provocar anemia en la enfermedad renal crónica, como son, la principal es la eritropoyetina, pero está también el déficit de hierro. En estos pacientes es común porque la uremia provoca mayor riesgo de sangrado. La misma uremia disminuye la vida media de los glóbulos rojos, entonces por eso también tienen anemia. Por eso que la persona mal dializada, cuando está en estadio avanzado, empeora la anemia. También las infecciones, las inflamaciones, caso de cuando el paciente tiene tumores, la malnutrición, déficit de vitaminas,
Todo eso son también causa de anemia en la enfermedad renal crónica. También está el hiperparatiroidismo, que es otra de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, que es otro tema. También uso de dializadores con incompatibilidad. Entonces, uno diagnostica la anemia de estos pacientes, bueno, uno le hace los estudios que siempre se hace, el hemograma. En el hemograma que uno ve si la persona tiene anemia o no. O sea, si uno ve una persona que tiene anemia y la creatinina la tiene aumentada, ya hay que valorar si esa anemia es secundaria a la enfermedad renal que tiene la persona. Mayormente, excepto los que tienen poliquistosis, tienden a no tener anemia hasta que está muy en estadio avanzado, que ese es cuando el riñón le sale mucho quiste y se pone grande. Esos pacientes tienden a no tener anemia, pero van deteriorándose y después terminan teniendo anemia. Doctor, pero la anemia en sí, ¿cuáles complicaciones acarrea la anemia en sí a riñón, a la enfermedad renal crónica? Bueno, la anemia, la persona que tiene anemia, por ejemplo, da cansancio, por eso que están los pacientes de diálisis, renales y diálisis, tienen mucho cansancio, palidez, deterioro cognitivo, insomnio, puede provocar taquicardia, el corazón puede provocar hipertrofia ventricular, o sea que el corazón se ponga más grande, porque al ver déficit de oxígeno, que los glóbulos rojos que llevan el oxígeno del cuerpo, el corazón tiene que trabajar más. Bueno, básicamente son esas. O sea, la anemia, palidez, porque disminuye el transporte de oxígeno en el cuerpo. Y usted sabe que si baja mucho los glóbulos rojos, eso puede que una persona incluso pueda fallecer, porque esa es la que transporta el oxígeno, le puede provocar una hipoxia a la persona. Pero doctor, tengo una pregunta de un amigo televidente. Él tiene problemas renales, está en tratamiento, dice que él pasó por la fase 1, fase 2, se descuidó, él admite que se descuidó y que llegó a la etapa en que les han indicado diálisis. Entonces, él dice que su temor es porque a él le han dicho que la diálisis en sí acarrea anemia en la enfermedad renal crónica. ¿Es cierto esto, doctor? No, no, eso es falso. No. Lo que la diálisis sí se puede perder más sangre, porque cuando la persona lo van a conectar porque eso la diálisis es una máquina que hace el trabajo del riñón cuando el riñón ya no tiene la capacidad de hacer las funciones que necesita el cuerpo. Es como una tubería que uno conecta, o sea, que pone la enfermera, entonces la sangre. Hay pacientes dependiendo y tiene un catete que le pone aquí en el cuello, yugular, o si tiene un acceso vascular, o sea, una fístula, sale la sangre porque la máquina tiene una bomba y va extrayendo la sangre y la va devolviendo, que pasa como un filtro, una membrana que limpia la sangre. Entonces, cuando ahí va pasando sangre, entonces cuando termina la diálisis pueden quedar el resto, siempre se pierde un poquito de sangre, porque quedan unos mililitros de sangre. Entonces, eso puede provocar pérdida de sangre, pero al revés, la diálisis mejora la anemia, por lo que yo le había dicho, la uremia, disminuye la vida media de los glóbulos rojos. Una persona con toda esa toxina urémica sin diálisis siempre va a tener anemia, nunca nunca va a recuperarse, porque toda esa toxina destruye los glóbulos rojos y todo ese exceso de líquido provoca que los glóbulos rojos se destruyan. Entonces ahora hay que evaluar, porque los pacientes de diálisis necesitan una evaluación cercana con su nefrólogo. O sea, porque hay que investigar la anemia, si el paciente está usando la eritropoyetina, la dosis adecuada, si no tiene déficit de hierro, como toda la causa que había dicho anteriormente, si no tiene déficit de hierro, si no tiene déficit de vitamina B12, de ácido fólico, si no tiene problema con la paratiroides, que es una complicación muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. También hay que ver si no tiene ninguna infección, si el catete no está infectado, la fístula, si está bien nutrido.
que eso es lo otro, que los pacientes de diálisis necesitan una buena nutrición de proteína, que no, o sea, porque deben que estar bien, deben que tener ese conocimiento la persona que se dializa, porque antes de la diálisis uno le explica al paciente que no puede ingerir mucha proteína, porque el riñón ya está enfermo y al aumentar el consumo de proteína, eso filtra por el riñón y hacer un riñón enfermo que está filtrando la proteína, se empeora el daño renal. Entonces, en la diálisis, porque antes de diálisis, o sea, el paciente que no se dializa, o sea, enfermedad renal crónica sin diálisis, lo que se recomienda de proteína es una cantidad de 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día de proteína. Ahora, cuando una persona que se dializa necesita una cantidad de proteína relativamente normal, como una persona normal, que sería entre 1,2 a 1,4 gramos por kilo al día. Entonces, una persona que no se nutra bien con los niveles de proteína necesarios, también le puede empeorar la anemia. O sea, son muchos factores, no es que la diálisis no empeora, o sea, la diálisis no te empeora de que provocarte de que anemia, eso es falso. Mejor lo mejor. Doctor, doctor, hablando de la diálisis, hay dos tipos de diálisis, tengo entendido, la diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Tengo una pregunta de una amiga que dice que si el paciente puede elegir qué tipo de diálisis practicarse, si la peritoneal o la otra. Sí, es Dígame. decir, bueno, en ambos lados. Sí es decisión del paciente, pero debe que tener los criterios. O sea, por ejemplo, para que una persona se pueda realizar diálisis peritoneal, que ese otro tipo de diálisis que se hace en la casa, esa diálisis, primero, no pueden ser muy obesos, no pueden tener hernias en el abdomen, eh, debe que tener una casa que tenga las condiciones, o sea, esa persona debe tener su habitación propia para ello, no puede ser una habitación que esté entrando todo el mundo, porque cuando ellos se van a hacer la diálisis tiene que ser totalmente aséptico, o sea, debe que tener el lugar está totalmente limpio, debe que ser una gente que tenga las condiciones, mayormente una persona de clase social baja, que no tenga su habitación, que no tenga su espacio, imposible, que tú no puedes decirle a él que se esté conectando y que viva con más gente en la habitación, se le va a infectar donde se dializa y eso se puede hasta morir una persona, un shock o algo. Y también hay que ver la edad, que sea una persona que tenga la capacidad de él mismo conectarse y estar pendiente de cómo realizarse la diálisis, porque es una diálisis que da más independencia, pero tiene que ser una persona que tenga la capacidad para hacerlo todo bien, que tenga la capacidad mental y todo eso. Pero doctor, la diálisis a través de este catéter que se hace, este equipo, la diálisis peritoneal no se conecta a ningún tipo de vena, a la aorta, a ningún tipo de arteria. No, la peritoneal, como dice su nombre, es una diálisis que se realiza en el peritoneo. Peritoneo tiene una membrana especial, entonces en la diálisis se pone un catéter en el peritoneo. Aquí en Dominicana lo hace el cirujano, porque yo me formé en Cuba, la especialidad. Allá lo hacía nefrología por un nefrólogo entrenado para realizarlo. Entonces ellos ponen un catéter en el peritoneo y ya, un catéter peritoneo, porque el peritoneo tiene esa capacidad, la membrana de hacer intercambio. Entonces uno hace cuatro, mayormente dependiendo de cada paciente, uno hace la media, es realizarle 4 recambios al día, que son unas bolsas que uno le drena un líquido y hay otra que cuando uno le drena debe que durar, por ejemplo, 4 horas y después uno lo drena, o sea, le pasa el líquido de diálisis y después se drena para pasarle el siguiente líquido, que se hace más o menos 4 veces al día. Y eso, hay otro método que es con una máquina que se lo hace en la noche, que se llama diálisis peritoneal automatizada, que la persona se conecta con la máquina y tiene una bolsa y la máquina te lo va haciendo solo el recambio en la noche, los recambios que tú necesitas, pero eso se estudia paciente. Hay pacientes que con un recambio, un recambio así en la noche está bien. Hay otros que se hacen tal vez
los 4 recambios al día y está bien. Otro necesita el recambio de la noche con la máquina y uno más al día, que se le dice en plus, el diálisis DPA más plus. Y depende, porque hay varias formas de la diálisis peritoneal. Oiga esta pregunta, doctor. Tengo 82 años de edad. Estoy padeciendo enfermedad renal crónica. Me han diagnosticado y indicado que debo dializarme. Tengo el temor de que la diálisis por mi edad me reste tiempo de vida. ¿Qué tiempo vive una persona luego de iniciar los procesos de diálisis? Bueno, eso, como le había dicho anteriormente, depende del nefrólogo que le esté dando el seguimiento, porque la diálisis es un medio solo para sostener la persona que pueda vivir más, porque sin riñones la persona imposible vivir. El riñón es el filtro del cuerpo, acumula todo, como lo había dicho, el potasio es muy peligroso, que eso se le sube muy fácil a los pacientes renales, que de tanto los víveres tienen mucho potasio, los jugos, todo eso, y eso puede provocar hasta un paro cardíaco. Es simplemente el hecho de tener potasio alto. Entonces, no, hay personas en diálisis que tienen hasta 20 años. Eso depende de si ha tenido complicaciones, depende cómo tiene corazón, depende de varios factores, pero no es como la persona piensa que la diálisis es de que uno se dializa y se muere, no. Al revés, la diálisis ayuda a prolongarle la vida a la persona. Lo que hay que evaluar cada paciente, porque hay pacientes que si tienen la creatinina alta, o sea, hay pacientes que están en estadio 5 por el cálculo que le toca diálisis, pero si tiene los valores, por ejemplo, el potasio, la gasometría, o sea, el pH de la sangre, la presión y algunos valores y está orinando, uno puede hacer que se prolongue sin diálisis, tal vez un año o meses, dependiendo del paciente. Pero es algo personalizado. O sea, como puede ver pacientes que están en estadio 5, que no necesitan diálisis, puede ver pacientes que está en estadio 5 que ya necesita diálisis de urgencia. O sea, depende de cada paciente, pero no es que uno se dializa y que va a tener menos tiempo de vida, ¿no? Eso depende Doctor, de cómo tenga el el seguimiento. nefrólogo, el nefrólogo, por su experiencia, ¿hay algún parámetro que indica al nefrólogo cuándo hay que suspender las diálisis a X paciente? Mira, las indicaciones de diálisis son, por ejemplo, el potasio alto que no responda al tratamiento, que tenga sobrecarga hídrica, o sea, retención de líquido, que no responda al tratamiento, que eso es cuando la persona se hincha y se le van los líquidos en los pulmones, que le da falta de aire. La presión arterial que no se controla con ningún tipo de medicamento, o sea, una presión súper alta, 200 sistólica, con 100 de diastólica y que tiene todo lo antihipertensivo y ni así se controla, que tenga acidosis metabólica, que eso es cuando el pH está muy ácido, que eso es grave si está muy bajo. Una persona puede incluso quedar, puede provocarle hasta convulsionar y quedar en coma. Y si tiene si ha consumido algún tóxico, alguna sustancia tóxica que necesita diálisis, uno se basa en esos criterios. Entonces, si una persona se dializa y uno ve que orina, porque el problema es que uno va conociendo al paciente antes que llegue a diálisis, pero si el paciente quiere ver si puede salir de diálisis, uno valora primero la cantidad que orina, porque eso es de las cosas más importantes para uno valorar si la persona puede independizarse de la diálisis, es cuánto orina al día, porque si tú no orinas es difícil, porque la diálisis te saca el exceso de líquido. Pero uno ve eso, cómo maneja los niveles de diuresis, que es lo que orina, el potasio, el pH, la presión. Si una persona, por ejemplo, pasaba de 3 diálisis a la semana, pues eso se realiza, la hemodiálisis se hace 3 veces a la semana, 4 horas. Si la persona dializa 3 veces a la semana y no lo baja una vez a la semana, y una vez a la semana mantiene los valores adecuados, o sea, adecuados para él, bueno, él nunca, una persona llega a diálisis, es difícil que vuelva a estar
Bueno, hay casos, sí. Yo he tenido casos, personas en diálisis vuelven a tener creatinina totalmente normal. Depende de cada paciente y la causa que llegó. Pero un paciente crónico, esto que está en estadio avanzado, si llega una diálisis a la semana y mantiene los valores todavía estables, que se puede vivir, uno puede considerar evaluar, porque se hace paulatinamente. Pasar de una semana a decirle que se dialice cada 2 semanas y si se mantiene estable, uno puede decirle, vamos a darte un mes, a ver cómo tú mantienes los valores. Si él se ha mantenido estable, ya uno ahí va valorando y puede ser que salga la diálisis. Depende de cada paciente, claro. Doctor, se nos acabó el tiempo. Se nos fue media Ah, hora volando, pero no queremos despedirlo, doctor, sin que usted le diga a los amigos televidentes su contacto. ¿Dónde se pueden contactar con el doctor Carlos Escaño? bueno, yo estoy ubicado en Plaza Clínicas Corominas, es en calle Restauración con calle Esquina Cuba. Está en el consultorio 704 en el séptimo piso. Bueno, tengo redes sociales, Instagram, que es así, DR Carlos Escaño Instagram, Facebook Doctor Carlos Escaño, WhatsApp, también WhatsApp, 849-352-8486. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con el doctor Carlos Escaño, nefrólogo, solo nos resta darle las gracias a todos por estar ahí y recordarles, amigo, el problema que estamos viviendo con el asunto de estos virus que están, pues, perjudicando la salud en todas partes del mundo. Mantener, pues, el cuidado de la higiene con el lavado de manos, usar la mascarilla. La mascarilla no ha pasado de moda, la mascarilla es una necesidad. Y amigos, mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima consulta.